¿Has sufrido alguna vez de una operación? Yo sí, dos en mi vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasas por el quirófano? Pues que sueles salir con una cicatriz. Y esa cicatriz, pues bueno, visualmente es muy sencilla de controlar. Pero normalmente tienes cicatrices por dentro también. ¿Qué ocurre con las cicatrices que están dentro de mi cuerpo? Pues puede suceder que no cierren como tienen que cerrar y se produzca algo que se llama eventración, que puede tener sus consecuencias, claro, tiene sus consecuencias y hay que corregirlo. Voy a la página Medicuadis y vamos a buscar al doctor Pedro Martín Marfil, socio fundador y director de la unidad de carcinomatosis, pared abdominal, oncología digestiva, coloproctología y obesidad. Vamos a preguntarle qué es una eventración. Estás en el canal Nexo Salud y soy Elisa María. Pedro, ¿qué tal? Hola, Encantada buenas de tardes. tenerte en este espacio de salud. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues andamos bien. Aquí dispuesto a mantener un ratito de conversación. Pues hay algo que es muy interesante. Hemos hablado en alguna ocasión de las hernias inguinales, hablamos un día de hernias inguinales, pero hay otro tipo de hernias que aparecen después de una cirugía o pueden aparecer después de una cirugía. Y bueno, pues me gustaría que me contaras un poquito qué es Eso, una eventración. claro, una ventración o una hernia incisional, eh, al final es el resultado de una mala cicatrización de una incisión previa realizada en la pared abdominal durante una intervención quirúrgica. Se produce un pequeño defecto al producirse la separación o dehiscencia de esa cicatriz y por ese agujero podemos decir que protruye contenido intestinal. Puede ser simplemente la grasa que tenemos por delante de la tripa, que es el epiplon, puede ser asa de intestino delgado o cualquier víscera un poco intraabdominal, el colon o incluso el propio estómago. Ujú. Eh, yo puedo ver una cicatriz tras una operación y más o menos tener un control de esa cicatriz, pero ¿cómo sé yo si por dentro algo está fallando en ese sentido? Bueno, la mala cicatrización muchas veces está relacionada también con pequeñas sobreinfecciones de la propia herida en el posoperatorio. Generalmente cuando una herida se sobreinfecta es más tendente a poder desarrollar luego a medio o largo plazo lo que se llama una eventración. Eh, Esta patología tiene una alta incidencia, es decir, podemos decir que aproximadamente para nuestra especialidad supone entre un 15 y un 30% de nuestra actividad. Incluso la cirugía laparoscópica no se libra tampoco de este tipo de hernias a nivel de los propios trócares y son hernias como cualquier hernia que tienden al crecimiento y que es Ujú. necesario repararlas cuanto antes para intentar evitar que vaya creciendo poco a poco y cada vez el defecto sea mayor. Eh, Son hernias que precisan generalmente de colocación de una malla, de un material eh, tipo polipropileno. Es verdad que también tenemos mallas de distintos compuestos por si fuera necesario que contactase con una tripa, porque llega un momento que las paredes no ceden. E incluso también tenemos otras técnicas previa a la intervención, como es la colocación de toxina botulínica, como 3 o 4 semanas previo a la intervención para provocar que esa pared abdominal ceda aún más y podamos llevarla a la línea media para producir su cierre. Ujú. Pero, por ejemplo, a nivel de sintomatología, Eh, ¿qué se produciría en mi cuerpo para que yo pueda darme cuenta de que tengo pues realmente un lo que problema? vas a ver fundamentalmente es un bulto, una tumoración. Ese bulto o tumoración generalmente cuando
estamos acostados no se visualiza porque la hernia está dentro del abdomen, pero en cuanto nos ponemos en situación de bipedestación, se produce una protusión del contenido abdominal a través de ese defecto. Entonces, dependiendo lo que salga por ese defecto, si es simplemente grasa, pues no tendrá más que una sensación de bulto. Si es una tripa, pues cuando la manipulamos se escucha en su interior el burbujeo tanto del aire como del líquido. eh, y es eso lo que suele presentar la mayoría de las personas. ¿Y tendría algún tipo de dolor? Puede producir dolor, dependiendo de que la hernia permanezca mucho tiempo hacia afuera y en su crecimiento llega un momento que el anillo, que es el orificio, comprime a las vísceras que sale por su interior y eso puede provocar dolor. ¿Y cómo podría llegarse a complicarse si no le pongo solución a tiempo? Pues si protuye ese contenido abdominal a través de ese agujero y llega un momento que la vascularización se compromete, eh, la tripa, en este caso el intestino, el colon o lo que fuera, no se perfunde bien y llega un momento que se perfora, que se necrosa y se perfora. Ujú. ¿Y en qué porcentaje de casos suele suceder eso? Eh, a ver, las eventraciones te he dicho antes que entre un 15 y un 30%. Ujú. Las perforaciones muchas veces por dejadez. Sabemos que tenemos la eventración, nos da pereza su reparación y generalmente suelen ser eventaciones cronificadas en el tiempo, que van creciendo, pues no sé, pudieran ser entre un 1 y un 5%. Y desde que sufres, por ejemplo, una operación, ¿cuánto tiempo puede pasar más o menos hasta que detectas este problema? ¿Se puede dar años después, por ejemplo, o Se no? puede dar años después. Generalmente no es en el posoperatorio inmediato, generalmente podemos decir que son eventuaciones a medio o largo plazo. Está muy relacionada si ha habido o no ha habido infección de la herida en la primera cirugía. Ya te comentaba antes que si hay infección de la herida es más tendente luego a la eventración. Y generalmente también tiene que ver con que nosotros vayamos aumentando nuestro volumen, nuestro peso. Entonces, normalmente si empezamos a tener más sobrepeso o empezamos a hacer actividad de mayor sobrecarga, llega un momento que los tejidos no aguantan y se pueden abrir. Y otra cosa, otra curiosidad. Has hablado de la parte del intestino. Sí. ¿Este tipo de hernias se dan en el aparato digestivo? La hernia al final es un agujero en la pared abdominal y lo que protuye a través de ese agujero es el contenido abdominal. El contenido abdominal pues son asas de intestino, Ujú. asas de colon, grasa que tenemos delante que es el epiplon, generalmente. Hace Ujú. muchos años las reparaciones que se hacían era simplemente aproximar los bordes del orificio, meter el saco herniario hacia adentro, pero se relacionó la no colocación de malla con una reparación a tensión y las recidivas nuevamente de esas eventraciones. Hemos notado un gran cambio con la aparición de las prótesis y poder realizar lo que son reparaciones sin tensión. Esas reparaciones sin tensión pues nos llevan, como dice su nombre, que la reparación sea más precisa, más confortable, menos dolor para el paciente y sobre todo es más efectiva en el sentido de menos recaída. Con lo cual hay muchas ventajas en el sistema que utilizáis vosotros a la Sí, hora de sí. recuperación, efectividad y demás. Estas reparaciones generalmente las podemos hacer o bien por cirugía convencional, que es una incisión un poco más grande en la tripa y disecamos el saco, reintroducimos, colocamos la malla, es decir, en situación, podemos decir, preperitoneal, reforzando esa pared posterior y luego cubrimos las mallas con la propia fascia. Es una reparación que decimos tipo Rives, técnica de Rives. Y hay otras veces que cuando las reparaciones son más pequeñas, pues podemos hacer un abordaje por la paroscopia, cirugía mínimamente invasiva, introduciendo una serie de trocas en la cavidad abdominal, disecamos el saco herniario y colocamos una malla especial
que suelen ser bicapas o bilaminares, desde el interior de la cavidad abdominal, que las fijamos con una serie bien de fijaciones absorbibles de tipo Protag o Absorbetac, que nos permiten dejar la malla extendida y fija en el interior de la cavidad abdominal. No todas las hernias se pueden reparar por laparoscopia, pero generalmente la reparación por laparoscopia conlleva una mejor recuperación, menos dolor y bueno, integración a su vida normal cuanto antes. Lo que veo yo súper interesante de todo lo que hacéis, o como me suena a mí súper bien, por lo menos, es las técnicas mínimamente invasivas, la tendencia que hay precisamente a resolver las cosas de la forma más fácil y que se invada lo menos posible a nivel corporal. Es muy interesante. Claro, cuanto menos invasivo, menos agresión, mejor para el paciente, mayor recuperación, menos dolor, Menos cicatriz. menos cicatriz y más estética también. Más a nivel estético. Pues muy interesante. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nada, pues muchas gracias, Lisa. Gracias, doctor. Hasta luego.